Muy buenas a todos y a todas. Nuevamente nos encontramos. Como ya sabrán, mi nombre es Enzo Cebolla Ferragut. Voy a estar acompañándoles también en este módulo 3, en el cual vamos a tratar un poco sobre los grupos como una dinámica en constante reconstrucción. Para ello, nosotros vamos a intentar llevar adelante un trabajo en este módulo en el cual vamos a tener que conocer e identificar las diferentes secciones de grupo. Ustedes saben, ya hemos trabajado un poco de esto en el módulo 1 y además reflexionar teniendo en cuenta el propio trayecto sobre la función de los grupos en la cotidianidad escolar y profesional. Para ello ustedes saben que van a tener el material bibliográfico a disposición, además de acceder al aula virtual y visualizar la hoja de ruta correspondiente, la cual nos va a indicar el camino que vamos a seguir a través de estas semanas de cursado con respecto al módulo 3. Para ello, ustedes saben, nos vamos a guiar no solamente con esta hoja de ruta, sino también con una presentación preparada específicamente para ustedes en esta clase 1. Estamos viendo cómo nosotros vamos a ir desarrollando el trabajo, las actividades que vamos a realizar, además de los criterios y los medios por los cuales nos vamos a comunicar. Bien, para no demorar mucho más, vamos a ir a la presentación preparada. Como les decía, en este módulo 3, clase 1, vamos a ver a los grupos como una dinámica en constante reconstrucción. Nosotros ya hemos visto algunas concepciones de grupos y ya conocemos cuáles son con las cuales vamos a trabajar. O sea, estas conceptualizaciones de igual manera las vamos a retomar para poder avanzar en esta clase. Ustedes saben que se puede entender por grupo una acepción como una pluralidad de individuos que se relacionan entre sí con cierto grado de interdependencia. ¿Por qué? Porque dirigen su esfuerzo a la consecución de un objetivo común con la convicción de que en este esfuerzo en común justamente se puede alcanzar un objetivo mucho mejor que de manera individual. Por otro lado, también vamos a ver a los grupos como un conjunto de personas que están unidas por una constante de tiempo y espacio. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo sociohistórico? Y que se articulan por su representación mutua interna. Se propone llevar a cabo una tarea en común que constituye en sí su finalidad. Por otro lado, no nos olvidemos que nosotros habíamos tomado también como referencia la idea de grupo como campo de fuerzas en equilibrio casi estacionario. Este equilibrio no era estático sino dinámico, resultando eh, como parte o como producto de un juego de fuerzas antagónicas. Por un lado, las que buscan su integración y por el otro, las que eh, intervienen para su eh, difícil resolución y su disolución en otros casos. Y esta idea de campo de fuerza en constante equilibrio, de la idea de que sea un campo dinámico, también viene de la mano de las primeras significaciones sobre el grupo. Grupo originariamente significaba nudo y se asociaba con la idea de círculo, o sea, constituye líneas de significación que al día encontramos. ¿Por qué? Porque vemos cómo intervienen las subjetividades, la constitución de vínculos. Entonces, esta dinámica, esta estructura, viene reconceptualizándose desde la etimología de la palabra grupo. Bien, en esta ocasión lo que vamos a intentar dilucidar es cómo se constituye el campo de conocimiento al grupo común, al grupo como el objeto de conocimiento de este campo de lo grupal. ¿Cómo llegamos a esto? Mediante un conocimiento dialéctico en el cual nosotros intentamos deslindar un área de problemáticas para transformarlas justamente en este objeto
a través de la praxis. Por eso la idea de conocimiento dialéctico, una constante relación e intervención entre teoría y práctica. Esto viene de la mano, además, del desarrollo de un estudio en el cual nosotros tratamos de abarcar justamente la complejidad sin reducirla o simplificarla, debido al carácter multidimensional de la realidad de los fenómenos que estudiamos. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que vamos a intervenir justamente en grupos, no solamente parte de una sociedad, sino que insertos en instituciones educativas, las cuales poseen a su vez sistemas de funcionamiento propios, dinámicos y complejos, como las clases escolares. Es por ello que en el campo de lo grupal es donde se concretizan e interjuegan una multiplicidad de variables, tales como las relaciones interpersonales, la realidad psicológica y social, las características de quienes integran los grupos. Por eso, en este sentido, lo grupal aparece como un nivel con rasgos propios. ¿Por qué? Porque se inserta en fenómenos como las escuelas, la clase escolar, que son fenómenos complejos como lo habíamos dicho anteriormente. Y son estas variables sociales, institucionales, grupales, interpersonales de las que hablábamos, las que se van configurando con un carácter dialéctico, con historicidad y con un movimiento temporal, contextualizado obviamente en una sociedad cultural determinada. Bien, avanzamos entonces. Lo grupal necesita de un grado de integración o estructuración del fenómeno. ¿Cuál va a ser el fenómeno? El grupo en sí. Y la posibilidad de comprenderlo y analizarlo. En ese sentido, la grupal, como les decía, posee cierta autonomía de funcionamiento, ya que está atravesado por diferentes variables, las cuales hemos mencionado. Y teniendo en cuenta estos niveles de integración, es justamente cómo vamos a tratar de hacer inteligible a este sistema complejo, dado que el nivel grupal intenta abordar la realidad del grupo y la especificidad de las reacciones dentro del mismo. Bien, en este sentido, Ana María Fernández habla de la necesidad de pensar a lo grupal como un campo de problemáticas que está atravesado y se atraviesan múltiples inscripciones, las cuales tienen que ver con lo histórico, institucional, político, económico, entre otras, en donde lo grupal está en un doble movimiento teórico, el trabajo sobre sus especificidades y la articulación con estas inscripciones que los atraviesan, siempre en una nueva forma o en un intento de ver lo uno y lo múltiple, superando eh, la lógica transdisciplinaria, superando visiones reduccionistas. Y de la mano con esto, justamente, vamos a ver a lo grupal como un espacio estructurante de lo social histórico, que va a ser su condición sine qua non para que exista. Y de esta manera es que van a pasar a ser de un objeto discreto, de un mero grupo de personas reunidas por un objetivo en común, a ser un campo de problemáticas a estudiar. Y de esta manera, retomando, como les decía hoy, la palabra grupo en su etimología aludiendo a nudos, van a aparecer los grupos en este caso como nudos constituidos por múltiples hilos de unidades disciplinarias que se entrelazan para pensar lo grupal como un campo de conocimiento. Y de esta manera, con estas inscripciones múltiples y acontecimientos que se cruzan, vamos a ver que en esta interrelación se va a dar un acontecimiento que va a ser los de los grupos de aprendizaje, en donde vamos a ver que para que exista
un grupo de aprendizaje como tal, necesita que haya un proceso de integración. La integración no debe ser eh, por mera afinidad, o por mera agrupamiento, sino que debe ser una integración dialéctica, en donde convivan distintos procesos. Para ello, vamos a ver, estos procesos son un proceso individual, que es un proceso de aprendizaje en donde el sujeto que aprende modifica sus conductas, su manera de ver el mundo, y estas modificaciones incluyen al ámbito social, lo afectivo, lo motriz y obviamente lo cognitivo. Después vamos a ver, indefectiblemente, el proceso grupal. Este proceso grupal se produce en la integración de qué? En la integración de los miembros que lo construyen. ¿Por qué? Porque para ello vamos a ver cómo se producen los contactos, la interacción que, que se da al interior de este grupo de aprendizaje, ¿no? Y después, obviamente, va a estar el proceso de enseñanza, el cual es más que nada una índole instrumental, porque aquí se ponen en juego las situaciones de enseñanza que se planifican, las que se dan en el campo de la práctica, las que se evalúan para que justamente los integrantes aprendan. Es por ello que el aprendizaje grupal es un proceso de cambio conjunto que se da por la integración, mediación y comunicación intragrupal, además de intergrupal e interpersonal. ¿Por qué? Porque estas interrelaciones van a darse no solamente al interior del grupo, sino con sus pares y con él o la docente. Pero ante estas visiones de grupos que hemos visto, como habíamos hablado también, todo tiende a ser un grupo, o ya que estamos viendo lo grupal como campo y el grupo como un objeto de conocimiento, nos cabe esta pregunta. Y para ello vamos a ver que aparece el concepto de grupalidad. La grupalidad que va a aparecer como una posibilidad para ser grupo, como en un plano de lo potencial, teniendo en cuenta que es una dimensión con sentido de temporalidad y que va a devenir en todo encuentro de personas, las cuales se van a ubicar en esta dimensión de grupalidad. Y esto es importante remarcarlo porque siempre la grupalidad va a ser una potencialidad en todo encuentro humano. Y esta potencialidad es justamente por las posibilidades que tiene para desarrollarse, para tomar formas de comunicación, siempre teniendo en cuenta que es un proceso, un camino o una trayectoria que puede llevar a grados o niveles diversos. No tiene que ver específicamente con una meta en común, pero sí esta grupalidad está dentro de un movimiento constante en el cual tiene progresos y regresiones propias de un sistema complejo como el grupo, pero no quiere decir que tenga la potencialidad al 100% de que se transforme en un grupo como tal. ¿Y por qué este sesgo entre grupalidad y grupo? Porque si pensamos al grupo justamente desde esta visión de grupalidad, cada sujeto, por ser un ser social, como diría Aristóteles, es un ser en el mundo que contiene en sí mismo la posibilidad de ser grupo. ¿Por qué? Porque somos seres sociales por naturaleza. Lo que no quiere decir es que el compartir esta dimensión de espacio-tiempo nos lleve a transformarnos en un grupo, sí a tener momentos en los que podamos realizar tareas en conjunto. Por eso justamente esta dimensión de la temporalidad. Y además porque debemos reconocer que el simple hecho de que estemos ante una situación de encuentro con otro, con otra, ya sea este intencional o no, se termina gestando algo nuevo. ¿Por qué? Porque va a haber indefectiblemente intercambios entre estas personas que se encuentran y se construye
una red de relaciones, siempre a través de lo que serían la comunicación y los hechos sociales. Lo grupal siempre van a ser por una cuestión lógica en el encuentro de personas. Cuando hablamos de grupo, hablamos de un conjunto de procesos y relaciones en estructuración continua e inacabada. Por eso pensamos al grupo de esta manera, además de que surgen en contextos sociales amplios y momentos históricos determinados, por lo que se atraviesan múltiples dimensiones y los procesos grupales a su vez tienen determinada evolución desde un momento inicial en el cual se produce el primer encuentro hasta eh, un determinado momento final, podría decirse, en el hecho del conjunto de las relaciones por su devenir histórico. De esta manera, vamos a ver que existen procesos singulares de un grupo, pero la posibilidad de ser grupo trasciende a cada dispositivo singular. ¿Por qué? Porque está presente en redes sociales y culturales y en los individuos a modo de representaciones de lo grupal. En tanto, la grupalidad como posibilidad de lo grupal trasciende al surgimiento de un grupo singular, porque es sobre esas posibilidades que nacen procesos grupales en espacios y tiempos intersubjetivos. Recordemos que lo intersubjetivo van a ser aquellos acuerdos que existan entre determinado conjunto de personas reunidas. De esta manera es que los grupos son indispensables para el aprendizaje social, para la complementación de la formación de las personas, además de ser el vehículo o el iniciador de prácticas sociales, superando la idea y superando obviamente las relaciones puramente subjetivas entre una persona y otra, porque es en este plano en donde se empieza a dejar de lado lo propio, lo subjetivo para transformarse en algo intersubjetivo. Muy bien, hasta acá ha sido todo lo de esta presentación. Muchas gracias nuevamente por estar del otro lado. Se aceptan comentarios y sugerencias sobre la misma y además sobre lo que quieran aportar a esta presentación y a este módulo, obviamente, para que podamos seguir construyendo el conocimiento. Muy bien, vamos ahora entonces a ver las actividades que se nos presentan para esta clase 1 del módulo 3. Como ustedes saben, vamos a posicionarnos entonces en el apartado que nos corresponde y vamos a ingresar en un primer momento al foro. En este debate vamos a tener que buscar un concepto de grupo y fundamentar su elección en una intervención no mayor a 10 líneas. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser a través de lo que hemos visto como concepto de grupo como campo de fuerzas en equilibrio, como un conjunto de personas reunidas por una dimensión espacio-tiempo. Ustedes decidan y fundamenten por qué consideran que este es el concepto que mejor se adapta a su percepción sobre la temática de grupo. Ya para la segunda semana vamos a abordar una actividad la cual tiene que ver con una consigna de índole más reflexiva. ¿Por qué? Porque en este sentido vamos a tener que responder ¿por qué Ana María Fernández nos habla de pensar lo grupal como un campo de problemáticas atravesado por múltiples inscripciones? Justamente vamos a tener que retomar tanto la clase como la bibliografía para poder llevar adelante nuestra fundamentación. Como ustedes saben, van a estar habilitado el foro y va a estar habilitada la mensajería interna para que puedan despejar todas sus dudas respecto a las actividades y a lo que tenga que ver con el cursado
de esta especialización. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en cualquier momento.